Y bien, como dijimos, estamos con Javier Portocarrero, director ejecutivo del CIES, para hablarnos del concurso anual de investigación número 13, 13º. Javier, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Este concurso, ¿en qué consiste exactamente? Este concurso está concursando 33 proyectos de investigación en diversas categorías para investigadores experimentados, investigadores jóvenes, para proyectos de tesis. 33 proyectos, sí. En el área económica y social. En el área económica y social, así es. Nosotros como CIES, este es un concurso auspiciado por la Cooperación Canadiense y la Fundación Manuel J. Bustamante. Y lo más importante es que buscamos que esta investigación sea aplicada, ¿no? Y para hacerla aplicada hemos recogido las necesidades de investigación y las sugerencias de 8 sectores del Estado, ¿no? Incluyendo al Banco Central, al Ministerio de Economía y Finanzas, a Produce, a la PCM, Comercio Exterior, Trabajo, Educación y Desarrollo Social, ¿no? Pero qué interesante, ellos han expresado aquello que necesitan que se investigue. Exactamente, por ejemplo, en el caso del Banco Central, ¿no? En el Banco Central sugiere entre los temas el tema de las AFPs. Las AFPs tenían 3.000 millones de dólares en el año 2000 y hoy día tienen 30.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, una masa de recursos realmente muy importante. Y ahí hay temas como, por ejemplo, cómo fomentar que esos recursos se usen de manera más productiva para la economía del país, ¿no? Actualmente, por ejemplo, solamente hay 37 acciones de las 200 inscritas en bolsa en las cuales las AFPs pueden invertir sus recursos, ¿no? Entonces uno tiene que imaginar mecanismos para ampliar esa canasta de inversión, ¿no? Eso es un tema. Otro tema, por ejemplo, es las microfinanzas, ¿no? Cómo promover el acceso, ¿no? Después, por el lado del Ministerio de Economía, hay muchos temas. Ellos sugieren darle mucho énfasis a lo que son asociaciones público-privadas, entre los cuales son los mecanismos para fomentar las asociaciones público-privadas. Después también, por ejemplo, el tema de la evaluación de impacto de los programas sociales, de lo que están haciendo en salud, en educación. El sector de producción, por ejemplo, está muy interesado en ver cómo podemos ampliar el financiamiento a las MIPES mediante el mercado de los bonos, que también es una preocupación compartida por el Banco Central, en el sentido que el mercado de capitales, por ejemplo, en el Perú es muy chiquito y muy poco líquido y muy poco proclive a tomar riesgos, ¿no? Entonces tenemos que ampliar el mercado de capitales y hacer que sea mucho más activo en la toma de riesgos, ¿no? Después también, por ejemplo, en el caso de la presidencia del Consejo de Ministros, todos los temas que tienen que ver con la modernización del Estado, la organización para la gestión de los conflictos sociales, los mecanismos para resolver estos conflictos sociales, también el tema de cómo implementar la consulta de los pueblos indígenas, que es un tema que ahora está muy en el candelero, digamos. En el caso de comercio exterior, ellos sugieren, por ejemplo, cómo mejorar las capacidades de las pymes para aprovechar los tratados de libre comercio. En el caso de trabajo, por ejemplo, evaluar experiencias exitosas de emprendimiento juvenil, ver cómo sería el impacto de una posible crisis financiera sobre el tema del empleo en el Perú, cómo ha sido el impacto en la última década de los programas de empleo temporal. En el caso de educación, por ejemplo, los modelos de atención a la primera infancia, los modelos de atención en la educación rural. Entonces acá hay un conjunto de necesidades que se han ido recogiendo del Estado, que son bastante importantes para la política pública, y precisamente la misión del CIES es esa, ¿no? Proveer conocimiento que ayude a alimentar la política pública. Extraordinario, muy bien. Yo justamente hoy día en mi columna comentaba un libro publicado por el antropólogo Haris Mujica, que ha hecho una etnografía de las redes de corrupción dentro del Poder Judicial. Y yo lo que sugería ahí es que en el Poder se deberían formarse talleres de discusión de ese libro, pero había que simplificarlo porque está escrito a veces con una terminología un poco compleja. Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en ese caso, esa es una cosa sumamente aplicada, ¿no? Así es, exactamente, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de desarrollo social, hablar un poco los programas que han sido emblemáticos, ¿no? Juntos, FONCODES, PROMA, la Guaguaguasi, ¿no? Y cómo serían estrategias de intervención. Otro tema muy importante es la inversión pública, ¿no? La inversión pública en el nivel regional viene por diversos agentes, ¿no? Por el gobierno central, por los gobiernos regionales mismos, por los gobiernos locales. Entonces, ¿cómo articulamos esa inversión? ¿Cómo se podría hacer un proceso en el cual esa inversión tenga más impacto, más efectividad? Entonces, en realidad hay un conjunto de temas y lo que a nosotros nos interesa es precisamente que haya producción de conocimientos para alimentar estas políticas públicas en los diversos niveles del Estado. Pero estos temas ustedes los van a especificar en unas bases. Así es. Que ya están publicadas o no, cuándo hay que presentar los proyectos. Sí, estas bases están publicadas en la página web del consorcio, que es www.cies.org.pe, y ahí efectivamente se dicen todos estos requerimientos del Estado y también se señala el cronograma. El 10 de octubre es el plazo para la presentación de las propuestas
y vamos a tener la premiación de los ganadores el día 23 de noviembre en el marco del seminario anual del consorcio, para el cual, entre paréntesis, hemos invitado a un premio Nobel de Economía, el profesor Oliver Williamson. Caramba, qué bien. Es el poder del CIES, el Consorcio de Investigación Económica y Social. Bueno, realmente felicitaciones, pues ojalá, todos estos concursos siempre han sido muy exitosos, ¿no? Y están produciendo resultados, pues resultados aplicables, ¿no? Eso es interesante. Sí, y lo importante es que tenemos una red de 48 universidades y centros de investigación en Lima y 11 regiones, ¿no? Entonces, la fortaleza del CIES es precisamente su red de asociados, claro, que nos permite tener pues una masa crítica de investigadores y académicos en Lima y en las principales regiones del Perú, ¿no? Entonces, ellos son los que producen el conocimiento y nosotros nos encargamos de transmitirlo al Estado, a la opinión pública, a los diversos agentes y los sectores claves de interés. Así es, efectivamente. Por ejemplo, yo los recibo con frecuencia y de alguna manera los utilizo. Muchísimas gracias, Javier Portocarrero, director ejecutivo del CIES. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa y regresamos.